Prepárese con la palabra, Mateo 16. We're going to the word in Matthew 16. Aleluya. Bienvenidos sean todos, hermanos, esta noche. Welcome, everyone. Amén. Amen. ¿Está listo? Are we ready? Su palabra dice de la manera siguiente: The word says, porque el Hijo del Hombre vendrá Matthew 16:27, and it reads, "For the Son of Man is going to come en la gloria de su Padre con sus ángeles, in his Father's glory with his angels, y entonces pagará a cada uno and then he will reward each person conforme a sus obras." according to what they have done." ¿No se asusta? You're not afraid. ¿No le da miedo? Does that scare you? ¿Ah? Puede sentarse. You may be seated. Jesús es el encargado Jesus is in charge de juzgar nuestras obras, of judging our deeds. cada una de aquellas cosas que nosotros hemos hecho, Everything that we have done vamos a hacer. and which we will do, Jesús las ha de probar. he is going to judge them. Él ha de juzgarlas He will judge those deeds para de esa manera Él so that in that way determinar si nosotros merecemos he will determine if we deserve algún galardón any type of reward. o no. Si bien es cierto, So if it is true, la vida del creyente es una vida llena de altibajos the life of a believer is a life of highs and lows. y pareciera ser que se nos hace difícil servirle al Señor And it seems to be difficult to serve God en los tiempos en que nos ha tocado vivir a nosotros, in the times that we are living now. tiempos difíciles en donde el creyente quiere venir a la iglesia nada más, pero no servirle. Difficult times because the believer wants to come to church but not serve him. El creyente nada más anhela venir a sentarse, disfrutar del servicio, regresarse a su casa. The believer comes to enjoy the service and then go back home. Y la situación es grave porque And it is a serious situation la mayoría de nosotros because the majority of us, nos gustan las promociones, ¿sí o no? we like to be promoted, yes? La mayoría de nosotros nos gustan los regalos, ¿sí o no? The majority of us like gifts. A la mayoría de nosotros nos gusta And the majority of us like que se nos den honores, to be honored, que se nos premie por lo que hacemos. to be rewarded for what we do. Si hacemos algo y no recibimos honores por lo que hacemos, If we do something and we are not rewarded by what Nos- we did, nos sentimos mal. we feel bad. En nuestro trabajo, cada vez que hacemos algo, And in our jobs, every time that we do something, deseamos que nuestro patrón nos diga, wow. we desire for our boss to say, wow, Que nos diga algo, ¿verdad? Por lo menos. for him to say something at least. Ahora, si nos da un bono, pues mucho que mejor, ¿sí o no? And if they give us a bonus, then that's great. Nos encanta eso. Nosotros somos esos. We are that kind of people. Y pensando yo en esto, digo, ¿cómo puede ser posible And thinking of this, I just thought, how is it que en lo possible secular, en la escuela, allí en nuestro trabajo, that in the secular things such as school or work, nos guste esta situación que estoy hablando? we like this of which Pero I'm en el speaking. Señor no. But when it comes to the Lord, we don't like it. ¿Cómo puede ser posible que para trabajar en la obra de Dios
How is it possible that to work in the things of the Lord, no querramos nosotros hacerlo we don't want to do it, cuando el Señor ha dicho que Él ha de galardonar a aquellos que trabajan en su obra? when He said that He will reward those who work? Pero nadie him. quiere, But nobody wants this. nadie quiere. Nobody wants it. Los jóvenes son los que menos quieren. And the youth are the ones that want it the least. Cuando los niños, pues los niños sí quieren. And the children, they do want it. Pero conforme van creciendo, But as they grow van older, diciendo, no, eso no es para mí. they say, no, that's not for me. Y muchos de los jóvenes actuales dicen, eso es para los viejitos. And a lot of the youth, they say, that's for older people. Pero yo quiero disfrutar mi vida. They say, I want to enjoy my life. El problema es que muchos de los viejitos But the problem is that the older people, tampoco quieren trabajar. they don't want to work either. Porque nadie quiere responsabilidades con Dios. Because nobody wants a responsibility with Nadie God. quiere servirle a Dios en realidad. Nobody wants to serve God in reality. Pero cuando lleguemos allá arriba vamos a desear que nos premien. But when we get to Him, we're going to desire that reward. Esta noche yo quiero hablarle So tonight I want to speak acerca de, durante el periodo de la gran tribulación, le decía la semana pasada, Last week we talked about the period of tribulation. le decía que acontecerán al mismo tiempo de la gran tribulación dos eventos allá arriba, And I was telling en you el that cielo. there are two events that will happen in the Y same time in Uno heaven. de ellos es el Tribunal de Cristo, ese es el tema para esta noche. And one of them is the courts of Christ. El Tribunal de Cristo. The courts of Christ. Durante el periodo de la gran tribulación, So during the period of the great tribulation, en el cielo se van a dar dos eventos. in heaven there will be two events. Uno de ellos es este, And one is this. y el otro es la boda del Cordero. And the other is the weddings of the Lamb. Ya lo leímos en Mateo 16, 27. We read it in Matthew 16, Se 27. nos dice que Jesús será el juez. It says that Jesus will be the judge. Dice que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, For the Son of Man, Jesus, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. is going to come in His Father's glory with Y, His angels. y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. And then He will reward each person ¿Qué according quiere to their decir deeds. eso? So what does that mean? Que no va a ser el Padre el que te va a premiar. That the Father will not reward you, Va a ser Jesús. but Jesus will. ¿Por qué? Why? Bueno, Él es el Señor de esta obra. He is the Lord of all of this. Y cuando le decimos Señor, estamos diciendo que Él es el amo, And when we say Lord, we are saying that He is the master. que Él es el dueño He is the owner de esto. of Está this. conmigo. Ahora, Apocalipsis capítulo 22, Revelation 22, para que vea de que el juez será nuestro Señor Jesús. just so you can see that the judge will be Jesus. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 12. Chapter 22 of Revelation, verse 12. Mire lo que dice Jesús aquí. Este versículo muchos lo conocen ya. Many people know this verse. He aquí yo vengo pronto. Look, I am coming soon. Este es Jesús hablando. This is Jesus. Y dice, He says, y mi galardón conmigo, es decir, mi premio conmigo, my reward is with me, para recompensar a cada uno según sea su obra. and I will give to each person according to what they have done. Todo lo que usted y yo hacemos aquí en la tierra Everything that you and I do here on earth, tendrá un pago it will have a reward de parte de nuestro Dios. on behalf of God, Jesus. Si lo que hiciste es bien, Dios te lo va a pagar. The things that you did well and good, He will pay you for that. Si no lo hiciste bien, no vas a recibir nada. And if you didn't do it well, you will receive nothing. Es como cuando haces un trabajo y no te queda bien el trabajo y le echas a perder todo. It's like when ¿Cómo you're te at van a work pagar? and you don't do a good job and it's messed up. Te lo van a descontar del cheque mejor, They're going to take that away from your paycheck. pero no te lo van a pagar. They will not pay you for that. Entonces no pretendas que el Señor ha de pagarte por las cosas que hiciste mal. So don't think that God will pay you for the things that you did wrong. Entonces, el juez en este tribunal será ¿quién? So the judge in this court will be who? ¿Quién será ese juez? Who will be the judge? Jesús. Jesus. Jesús será el juez Jesus is de the este judge tribunal. of this court. Entonces, 2 de Corintios 5:10 dice así: 2 Corinthians 5:10.
5:10 dice de la manera siguiente. 2 Corinthians 5:10. El apóstol Pablo dice estas palabras. The Apostle Paul says, Porque es necesario que todos nosotros For we must all appear comparezcamos ante el tribunal de Cristo, before the judgment seat of Christ, para que cada uno reciba según lo que haya hecho so that each of us may receive what is due mientras estaba en el cuerpo, for the things done while in the body, sea bueno o sea malo. whether good or bad. ¿No te da miedo? Isn't that scary? ¿Ah? ¿No te da temor? Does that give you fear? ¿Y todavía sigues viviendo igual? And you're still living the ¿No te da same miedo? way? You're not afraid? ¿Que todavía sigues cargando con cosas que ya no deberías? That you are still carrying things that you shouldn't? Entonces, ¿por qué el Señor va a traernos a comparecer en este tribunal? So why is he going to bring us to this court? Jesús tiene un propósito, He has a purpose. tiene un fin. He has an end to this. Y el propósito es determinar And the purpose is to determine si tú, if you, como hijo de Dios, as the Son of God, como creyente de Jesús, as a believer of Jesus, mereces if you deserve, o no un yes or galardón. no, a reward. ¿Cuántos quieren un galardón? How many of us want that reward? ¿Ah? El que se esfuerza en el trabajo quiere un bono, Those who do good at their jobs, they want a quiere una bonus. promoción, They want a promotion. quiere que le suban el sueldo. They want a raise. En la escuela, el que se esfuerza estudiando, ¿qué es lo que desea él? And at school, those who study, ¿Ah? Los mejores grados, ¿verdad? they desire the best grades. Y llevarse honores al final, And in the end, they want to leave with honors para que sus padres se sientan orgullosos. so that their parents are proud. ¿Sí? Yes? Entonces, Therefore, en esto que estamos haciendo para el Señor, in the things that we do for the Lord, es lo mismo. it's the same thing. Primera de Corintios 3:8. 1 Corinthians 3:8. Tres 8 al 15, vamos a leer. 1 Corinthians 3:8 to 15. ¿Está listo? Are you ready? Dice así. It says, Y el que planta y el que riega the one who plants and the one who waters son una misma cosa, have one purpose, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. and they will each be rewarded according to their own labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios For we are co-workers in God's service. y vosotros sois labranza de Dios, You are God's field, edificio de Dios, God's building. conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. By the grace of God has given to me, Yo como perito arquitecto I laid a foundation puse el fundamento as a wise builder, y otro edifica encima. and someone else is building on it. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, But each one should build with care, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, for no one can lay any foundation other than the one already el laid, cual es Jesucristo. which is Jesus Christ. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, If anyone builds on this foundation using gold, plata, silver, piedras preciosas, costly stones, madera, wood, heno, hay, hojarasca, or straw, la obra de cada uno se hará manifiesta, their work will be shown for what it is, porque el día la declarará, because the day will bring it to light. pues por el fuego será revelada, It will be revealed with fire, y la obra de cada uno, cual sea, and the fire will test the quality of each person's work. el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, If what has been built survives, recibirá recompensa,
the builder will receive a reward. Si la obra de alguno se quemare, If it is burned up, él sufrirá pérdida. the builder will suffer loss, Si bien él mismo será salvo, but yet will be saved, aunque así como por fuego. even though only as one escaping through the flames. Ok. Note que lo primero que menciona el apóstol Pablo en el verso 8 So notice that in verse 8, él hace mención he mentions, en el verso 8, mire, in verse 8, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, the one who plants and waters is the same purpose, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. and they will receive the reward Verso 9, according aquí to their está. labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. For we are co-workers in God's service. Estos que hablan como colaboradores son los ministros. These co-workers are the ministers. Son los que tienen los ministerios. These are the ones that have the ministries. Algunos que tienen algún ministerio de los 5 que hay. Those who have one of the ministries of the 5 Que that son there are, apóstol, which is apostles, profeta, prophets, evangelista, evangelists, maestro, teachers, pastor. preachers. ¿Sí? Yes? Entonces, de eso se está hablando al principio cuando dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. So that's what he's speaking of when he says co-workers in God's O service. sea, los que están en los 5 ministerios. Those who are within those 5 Y ministries. luego viene y menciona y dice, And then he says, y vosotros sois labranza de Dios, and you are edificio de Dios. his field, Entonces, his note. building. Es decir, los que están después, So you are the como ones who come. creyentes, como ovejas. You are the ones that are the sheep, Entonces, the los believers. primeros que van a ser, ¿verdad?, juzgados So the first that will be judged son los ministros. are the ministers. Aquellos que estamos dentro del ministerio, Those who are within a ministry, los líderes, the leaders. son los primeros. They are the first ones. Ellos serán juzgados They will be judged no solamente por sus vidas privadas, not just based on their private lives, sino también por su ministerio, por su llamado que tuvieron. but also based on their calling, their ministry. Verso 8 y 9. Verse 8 and 9. Ahí está. That's where we find it. ¿Qué es lo primero que agarra? That's the first thing he says. Son los primeros colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. So the first to be judged will be the co-workers. Dios ha de, hermano, juzgar a todos los ministros, He knows how to judge every quien quiera minister, que sea. no matter who they are, Tanto como en su vida privada. in their private lives. ¿Por qué? Why? Porque es fácil ser creyente aquí. Because it's easy to be a believer here. Es fácil venir a hacer cosas aquí. It's easy to do things here. Pero y en la casa, But what about at home en el trabajo, or at work allá afuera, or even outside donde te mueves, donde me muevo? where you move around? ¿Sí? Y luego viene también por lo que hice And then everything that I've done como ministro. as a minister. ¿Cómo funciona esto? Ya lo vamos a ver. So we're going to see how it works. Su ministerio. The ministry. Dios, la forma en cómo Él va a poder, bueno, Jesús va a hacer esto es que, Jesus will do this. ¿por qué yo me subí aquí? He's gonna question why I got up ¿Qué here. fue lo que me motivó a preparar este mensaje para usted? What motivated me to prepare this message for you? ¿Qué fue lo que me motivó a mí para hacer lo que estoy haciendo? What motivated me to do what I am doing now? Usted no lo sabe, You don't know it porque usted no puede ver lo que hay en mi corazón. because you cannot see what is in my heart. No puede ver lo que hay en mi mente, You cannot see what's in my mind, pero Dios sí. but God can. Dios conoce mis intenciones. He knows my intentions. Cada cosa que yo hago So everything that I como do ministro de Él, as a minister, Él la conoce. He knows it. Él conoce la motivación. He knows the motivation. ¿Qué fue lo que me motivó a hacerlo? What motivated me to do it? Y si lo que me motivó a hacerlo fue algo mezquino e egoísta, And if what motivated me was something selfish, entonces por supuesto que yo no voy a recibir nada. then I will receive nothing. Y
Por eso que ahí arriba, hermano, va a haber una sorpresa tremenda. And everybody will be surprised there. Porque aquellos que usted vio que hicieron tantas cosas, eso quizás no van a recibir como otros que no se vio que hicieron mucho. Because those that you see now that did so many things may not receive as much as you think, versus those who didn't do much. Ahora recuerde que el ministro So now remember that the minister también será juzgado por la vida privada que él tuvo. will be judged also by his private life. Si usted va a primera de Timoteo, In 1 Timothy capítulo 3, chapter 3, y comienza a leer los requisitos para poder ser and you read the requirements un pastor, to be a preacher, se dará cuenta que son normas las You're que gonna menciona el see apóstol Pablo, that these are en norms donde dice que no sea avaro, where he says to not be que selfish, no sea borracho, to not be a drunkard, que gobierne bien su casa, to govern their home well, que sus hijos estén en sujeción. to have their children Y under comienza a submission. mencionar todas esas normas. Bajo esas normas seremos juzgados en nuestras vidas privadas. And he nosotros has como ministros. he provides a list, and by that list we will be judged Así que in our private life. esto de ser ministro no es para cualquiera y tampoco es una cosa así como quien dice fácil. So to be a minister is not just anything, and it is not easy. Que tenga buen testimonio de los de afuera. To have a good testimony from other people. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces puede ver usted que no la tenemos fácil nosotros como ministros. So as ministers, it is not easy. Difícil. It's difficult. Está muy difícil. Pero ahora, los creyentes, de acuerdo, entonces, ¿a qué se van a premiar? Usted como creyente. So as a believer, how will you be rewarded? Bueno, el verso 10 y verso 11 nos dice que es según cómo se desempeñaron en la obra que Dios les encomendó a hacer. So verse 10 and 11, it says, Entonces dice, according, conforme a la gracia que me ha sido dada, dice yo, como perito arquitecto, by the grace that has been given to me, I laid the foundation, puse el fundamento y otro edifica encima. and someone else is building on it. Por ejemplo, nosotros como ministros, So Ponga as atención. ministers, for example, es que no se salva usted tampoco. you are not exempt. Nosotros como ministros, como encargados de la obra, vaya, Those who are in charge of the service, ponemos la muestra, como dicen nuestros hermanos mexicanos. we are the Ponemos la example. muestra. We are the example. Es decir, les decimos cómo hacerlo So we tell you how to do it, y lo hacemos también nosotros. and we also do it. Entonces ya después que nosotros les enseñamos a hacerlo, So after we teach you how to do it, entonces ya usted viene y lo hace también. then you do it as well. ¿Sí? Yes? De eso está hablando acá. That's what he's saying. Entonces dice el verso, sigue hablando el verso, dice, And it continues. y otro edifica encima. Es decir, ya lo hicimos nosotros, ahora le toca hacerlo a usted. And someone else is building on it. Entonces viene y dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. But each one should build with care. Porque otro viene, el pastor quiere que haga esto. Because someone comes and says, oh, the pastor wants me to do this. Entonces usted viene y hace nada más ¿cómo se dice? Viene usted y hace así como quien dice, así como que, ¿verdad? You come and you do the bare minimum. Como cuando barre usted que va a llegar la suegra. Like when you're at home and your mother-in-law is coming, Ajá. Así, algo así. Ya está. and then you just sweep very Nadie quickly. Ajá. And you say, that's okay. ¿Sí está entendiendo? Are you Por eso getting el it? apóstol dice, y cada uno después dice, edifica encima. So it says someone else is building on it. Pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. And it says each one should build with Entonces, care. la forma en como tú lo hagas, So the way that you do it, por eso es necesario de hacer las cosas para Dios con excelencia. that's why it's necessary to do things for God with Si no excellence. tienes ganas de hacerlas, mejor no las hagas. If you don't want to do it, then just don't do it. ¿Está conmigo? Are you with me? Si no tienes ganas de hacerlas, no las hagas. If you don't want to do anything for the Lord, don't do it. Porque ahí vas a estar así, vas tirando todo. Because you're going to go and you're going to be throwing everything. Sí, porque no lo estás haciendo
con ese buen deseo, con esa buena motivación que Because Dios quiere que hagas. you are not doing it with good desires and motivation that God wants you to El have. Señor te va a hablar igual que como le habló a Jonás. Jonás, ¿estás enojado? And God is going to call you and He's going to say, hey, are you mad? Sí. Sí. Entonces, como creyentes, So as believers, de acuerdo a cómo nos desempeñamos en la obra. according to how we work in His service, Si eres de aquellos que está como quien dice velando, ¿verdad? A ver si me está viendo el pastor. if you are one of those that is just looking over your shoulder, Y cuando te mira que lo está viendo, dice, levanta las manos. and when He looks at you, then you raise your hands and you say, glory to God. Es que quienes en la oración están dormidos y cuando siente que va pasando alguien se queda, y empiezan There a are hablar. some that are asleep during prayer time and they Así somos. feel someone coming by and they wake up. Así somos. That's the way we are. Hacemos las cosas para aparentar. We do things just Entonces, Dios no quiere eso. for appearance, and God Y doesn't por want eso, that. ¿verdad? Nos está llamando para que, si has estado trabajando de esa forma, So para Él, if you have been working in that way for Him, como aquellos, ¿verdad? Que en el trabajo se amarran las manos, ¿verdad? Están así, como dice, como para que te digan, está trabajando. like those who are pretending to work, Como dijo alguien, tú haces ruido como para que oigan que estás trabajando. Pegándole nada más a algo. like those who make noise just to make it seem like they're working. Con el hombre vas a jugar, pero con Dios no. You can play around with mankind, but not with God. Si no tienes deseo de hacer algo, If you don't have desires to no do lo something, hagas si lo vas a hacer mal. don't do it if you're going to do it No lo badly, hagas. Porque no vas a recibir recompensa. because you will not receive a reward. Verso 11 dice así. Verse 11 says, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Bueno, ¿de Christ. qué está hablando ahí? Bueno, estamos he's hablando, saying- ¿verdad? De que tenemos que ver cómo sobreedificamos. We need to be careful on how we edify. En otras palabras, ¿cómo lo hacemos? So in other words, how are Si we doing it? de buen gusto o no de buen gusto. Are we doing it with delight? Yes or no? De buena gana, pues. Bueno. Are we doing it willingly? Ahora, tampoco lo vamos a hacer diferente de como nos lo dijeron. So we're not going to do it differently than what we were ¿Por qué digo instructed. esto? Porque muchos de nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. See, because many of us want to do it our way. Cuando Dios ha puesto ya When Jesus, el ejemplo, la muestra, He already placed the example. ya Él lo puso. He already gave the Y example. por eso el apóstol dice, nadie puede poner otro fundamento y decir, así que no me vengas con cuentos. So the Apostle Dice el Paul is apóstol saying, acá, don't come to me with your stories de que tu evangelio es mejor que este, porque That hay un your evangelio gospel y el evangelio es Jesucristo. is better than ¿Está this. conmigo? Nadie puede poner otro fundamento, ya está hecho. Nobody can lay another foundation because it's already ¿Sí? laid. Así que no puede venir alguien y decir, ay, mi manera de hacerlo es mejor así. Vale. So you cannot come to someone and say, my way of doing things is better. ¿Está conmigo? Are you with me? Es que así somos nosotros. That's how we are. No queremos obedecer la forma en como nos lo dijeron, We do not want to obey the way we were told, sino que estamos buscando siempre la forma como María, ¿se acuerda? just like Mary. Que dijo, bueno, y que solamente a través de Moisés puede hablar Dios. When Miriam, she said, can he only work through Moses? ¿Qué le pasó a él? A ella. What happened to her? Le cayó lepra, She got porque leprosy quiso hacer las cosas diferentes because she wanted to do things de como differently el orden que Dios ha establecido. than how God established it. ¿Sí? Mire, esto hasta si usted tiene buenas intenciones para ayudar en algo, If you have good intentions in en donde helping Dios no lo ha puesto. where God has not placed you, Mire lo que le pasó a un muchacho que quiso ayudar cuando el arca se estaba cayendo. look at what happened to this person that was trying to help the ark when it was falling. Usa se llamaba el muchacho. His name is Usa. Cuando vio que el arca iba para abajo porque la calle era muy mala, And when he saw that the road was uneven and the ark was going to fall, las calles estaban aquí igual que California City. because the roads back then were as bad as Así Cal estaban City. de malas como las de California City. They were as bad as Cal Cities. Entonces, So, cuando iba, ¿verdad?, la carreta que llevaba el arca,
el arca se iba a caer The ark was about to fall, y el muchacho metió las manos, le puso las manos al arca viendo que el arca se iba a caer and this young man, seeing that the ark was about to fall, he placed his hands on it, y al instante murió and in that instant he died. porque él no estaba Because he was not aprobado para hacer eso, approved to do that. aprobado para tocar algo que Dios había determinado que era santo. He was not approved to touch Y el something that God said muchacho was quedó holy. muerto en ese momento. So that young man died in that La instant. intención de él no fue mala, His intention was not bad, pero él estaba edificando donde no le habían dicho edifica. but he was building on where he was not instructed to. ¿Sí? Entonces, en base a todo esto que nos está hablando acá, ¿verdad? So based Nadie on puede that, poner otro fundamento que el que está puesto en Jesucristo. no one can lay another foundation other than Jesus Christ. ¿Sí? Así que los creyentes y los ministros Believers and seremos ministers, juzgados we will be judged por nuestras vidas privadas, by our private por lives, cómo hicimos nuestro ministerio, by how we developed our y los ministry, creyentes de acuerdo a cómo ellos se desempeñaron en la obra de Dios. and the believers according to how they worked in the service of God. ¿Sí? ¿Eres obediente a cómo te dijeron las cosas, cómo tienes que hacerlas? So are you Tienes que ser obedient obediente. to how you were instructed to do things? Ahora, las obras del creyente pueden ser buenas, The works of a believer can be good. pueden ser oro, They can be of gold, plata, silver, piedras preciosas, costly stones, o pueden ser malas, or they can be bad, madera, wood, heno hay, y hojarasca. or straw. Jesús será el que determine Jesus is the one to determine si son buenas o malas. if they are good or bad. Es decir, si la obra que tú hiciste fue oro. So he's going to decide if your O work fue madera. was gold. ¿Ven? Verso 12. Verse 12. Dice, y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata If anyone builds on this foundation using gold, y piedras silver, preciosas, costly stones, madera, heno, hojarasca, wood, hay, or straw, ¿ven? Ahí están las obras buenas y las obras malas. there we see the good deeds and the bad deeds. Si lo que tú estás haciendo para el Señor In the things that you do for God, es oro, if they are worth Plata, gold, piedras silver, preciosas, costly lo que estás stones, haciendo es bueno what you are doing is good, y tendrá su recompensa. and you will have a reward. Pero si lo que estás haciendo But if what you are doing lo estás haciendo para apariencia, are doing it just for appearance por otra motivación alguna, or for any other motivation, entonces va a ser madera then it's going to be wood, hay, o hojarasca. or straw. Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 4, verso 5, 4, verse 5, dice así: it says, así que therefore, no juzguéis nada antes de tiempo, judge nothing before the appointed time. hasta que venga el Señor, Wait until the Lord el comes. cual aclarará también lo oculto de las tinieblas He will bring to light what is hidden in darkness y manifestará las intenciones de los corazones, and expose the motives of the heart. y entonces cada uno recibirá And everyone will receive su alabanza. their praise ¿De quién? De Dios. from God. Oye, ¿por qué quieres recibir alabanza del hombre? Why do you want to be praised by man? ¿Por qué? Porque nos encanta recibir alabanza del hombre. We love to be praised, Mejor aguántate. but just hold on. Aguántate, aunque no recibas alabanza aquí. Do not be praised Que no te here. importe, aguántate. Don't care about that, Y recibe la alabanza de Dios. but receive the praise La of alabanza God, del Señor. the praise of the Lord. Cuando el Señor te diga, When He tells you, buen servo fiel, faithful servant, en lo poco fuiste fiel, in the little things you were faithful, en lo mucho te pondré. so I will give you more, Pasa al gozo de tu Señor. and you will enter into the joy of the Lord. Amén. Entonces, Él va a determinar So He will determine si lo que estamos haciendo, lo que yo hice,
if what I did, what we did, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, if what I am doing and what I will do, recibe alabanza de Él He will determine if it receives His praise. o no. Él. He. Yo no puedo cantar victoria antes de tiempo, I cannot sing victory before time, porque en algún momento quizás yo pensé mal. because at some point I En thought algún wrong. momento yo quise llevármelo yo solo. Because at some point I wanted to take En that algún praise. momento lo hice yo para quedar bien. Because in a certain time I wanted to be appearing to ¿Sí? be. Serán probadas por fuego. They will be judged. Versículo 13, en el 3. 1 Corinthians 3:13. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? It Que serán says, probadas por fuego, según el verso 13. they will be revealed with fire. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. In chapter 4 it says that everything will be revealed. Pues por el fuego será revelada, It will be revealed with fire, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. and the fire will test the quality of each person's work. Entonces, ¿cómo va a probar Jesús tus obras? So how is He going Lo que tú to hiciste. test the things you did? Y el Señor va a decir, mi hermano, va a pasar Germán And He's going to say, Peñalosa. Germán Peñalosa. Y los ángeles van a traer todas las obras que nuestro hermano Germán hizo. And the angels will bring forth everything that he did. Y el Señor va a decir, bueno, pónganlas ahí en el fuego. And He's going to say, place them on the fire. Los ángeles lo van a poner en el fuego. And the angels will place it on the fire. Después de cierto tiempo, vaya, ahora saquemos lo que es lo que quedó. And then after a certain time, everything that is left over Y va a preguntar al Señor, ¿y qué fue lo que quedó? will be shown. And He will ask, what is left over? Pues aquí tengo oro, I have gold here. aquí tengo plata, I have silver. aquí tengo piedras preciosas. I have costly stones. ¿Está conmigo? Pero si no eran obras buenas, But if they were not good deeds, los ángeles van a decir, no hay nada, Señor, no quedó nada. the angels will say, nothing remains. ¿Está conmigo? Are you with El me? fuego será el que lo pruebe. So the fire will be what is testing it. Entonces, si fueron buenas, serán, recibirán aprobación de nuestro Señor Jesús. If they were good deeds, they will receive that approval by Y Jesus, recibirán galardón. and they will receive the reward. Pero si no son aprobadas porque no quedó nada, But if no they te are van a not aprobar. rewarded Y because aunque there le is digan, nothing, señor juez, apelo a esto. even if you appeal to Him, Pero yo eché fuera demonios. but I casted out demons, Yo sané en tu nombre. and I healed in your name, Ofrendé y diezmé. I gave offerings and my tithes, Siempre estuve ahí en la iglesia, no falté. I was always there in church, I never missed. Ayuné y oré. I fasted and prayed. El Señor va a decir, pero aquí no hay nada. And God is going to say, there's nothing here. Aquí no hay nada. There is nothing. Entonces el fuego lo va a probar. So the fire will put it to the Las obras test. que no sean probadas no recibirán galardón. The works that are not approved will not receive a Lo reward. bueno de todo esto es que recuerde, And what is good about this si usted está allí, is that if you are there, eso quiere decir que usted es salvo. it means that you are Usted salva. saved. You are saved. ¿Sí? Al menos ahí. Es que el Señor, pero no te preocupes, eres salvo. And He's going to say, don't worry, you're saved. Como aquella persona Just like the people que se le incendia la casa. that have their house on fire, Y él trata de salvar cosas, ¿verdad? Y se mete a ver, a sacar cosas, a sacar los animalitos, a sacar los hijos, a sacar todo. and they ¿verdad? try Se to mete. save whatever they can from Y inside al the house. final la casa se quema y pierde todo porque no pudo salvar nada, más que sus hijos y sus animalitos. And in the end, all no that they could salvó save nada. was their pets and family. And they couldn't save anything else. ¿Cómo cree que termina él? How do you think they end up? ¿Ah? Charruscado, quemado. They have ashes all over. Así todo lleno de humo, carbón, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, así vamos a quedar nosotros si no recibimos nada.
So that's how we're going to appear if we don't receive anything. Pero pasa, te va a decir el Señor. And then he's going to say, but come through. Como decimos nosotros, ¿no? De panzazos pasamos el grado. De You know, like, panzazo. we're going to barely make it through. Fuimos malos. ¿Sí? Amén. Verso 15. Verse 15, Ahí lo dice. it says, Si la obra de alguno se quemare, if it is burned up, él sufrirá pérdida. Nada de lo que hicimos tuvo valor para Dios. the builder will suffer loss. So that means that nothing that we did was good for God. Si bien él mismo será salvo, But yet will be aunque saved. como por fuego, dice, de panzazo, pues. So just barely saved. Usted va a decir, bueno, al menos yo quiero ser, aunque sea de panzazo, pasar, ¿no? So you're going to say, well, at least that. No se confíe en eso. No procure eso. Don't set your eyes on just that. Mejor procuren que sea, ¿verdad? Allí una pepita de oro. But try to even have just a little amount of gold. O de plata, algo allí poquito, aunque sea, pero recibamos algo. A little bit of silver, just a little Haga bit. las cosas bien para Dios. Do things right for God. Amén. Ahora, ¿usted quiere saber cuáles son los galardones que la palabra nos muestra que Dios nos va a dar? So do you want to know what the rewards are? ¿Quiere verlo? You want to see? ¿Quiere ver cuáles son los galardones que Dios va a dar? Do you want to see the rewards that he Huh? will give? Bueno, vamos a Santiago, capítulo 1, verso 12. Let's go to James 1:12. Santiago, James capítulo 1, chapter 1, verso 12. verse 12. Dice así: It says, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, blessed is the one who perseveres under trial, porque cuando haya resistido la prueba, because having stood the test, recibirá la corona de vida that person will receive the crown of que life Dios ha prometido a los que le aman. that the Lord has promised to those who love him. Bueno, ahí estaba un primer galardón de lo que el Señor da. Dice que es una corona. That is one of the first rewards, a crown. ¿Una corona de qué? A crown of De vida. life. Apocalipsis capítulo 2, Revelation 2, versículo 10. verse 10. Mire que cuando Santiago lo dijo So when James said it, lo dijo por revelación del Señor. he said it through the revelation of the Luego el Lord. Señor se lo dice a Juan. And then the Lord tells John, Dice así: and he says, no temas en nada lo que vas a padecer. do not be afraid of what you are about to suffer. Pon atención. Listen, He aquí, I tell you, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel the devil will put some of you in prison para que seáis probados to test you, y tendréis tribulación and you will suffer por 10 días. for 10 days. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful even to the point of death, Yo te daré, perdón, and I will give you la corona de vida. life as your victor's crown. Si tú eres un hombre, una mujer So if you are a man, a woman que vive en constante tribulación, that is living in constant tribulation, oye, pero ten cuidado, no es una tribulación que tú misma te la provocas, no, it's tampoco. not a tribulation that you provoke to Cuando tú yourself. te la provocas, no esperes recibir una corona de vida cuando tú te las provocas, no. When you provoke that tribulation, don't expect a crown of life. Estamos hablando de que estás en tribulación por lo que estás haciendo en la obra de Dios. But we are speaking of the tribulation because of what you're doing for Lo God. que estás haciendo por el Señor provoca que vivas en tribulación, como dice acá. The things that you do for God provoke tribulation. ¿Sí? Yes? Por ejemplo, vaya, hay gente que los misioneros que van a países donde no es permitido el evangelio, So missionaries that go to where the gospel is prohibited, ellos son probados. they are put to the test. ¿Mm? Ellos son atribulados. They go through tribulation, Mueren, algunos han muerto. and some die. Entonces, estos son los que se hacen acreedores So these are the ones de la corona de vida. that gain the crown of life. Entonces, si tú quieres esa corona de vida, ¿qué tienes que hacer? So if you want that crown of life, what must you do? Tienes que ser probado, You must be tested. vivir en tribulación. You must live in tribulation.
Pero ¿quién quiere eso? Nadie. Hoy en este tiempo por eso nadie le quiere servir a Dios, porque nadie quiere eso. But nobody wants to go through that, so nobody wants to serve God. Corona de justicia. Crown of righteousness. Corona de justicia. Crown of righteousness. Segunda de Timoteo 4:8. 2 Timothy 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. 2 Timothy 4:8. Mire lo que dice acá. Look at what it says. Por lo demás, Now, me está guardada la corona de justicia, there is in store for me the crown of righteousness, la cual me dará el Señor, which the Lord, juez justo, the righteous judge, en aquel día. will award to me on Y that no day. solo a mí, And not only me, sino también a todos los que aman su venida. but also those who longed for his appearing. He escuchado a muchos decir cuando les digo, ¿usted quiere que venga el Señor? No, yo no, dice. I've heard many people say, no, I don't want him to come. Ni espere recibir esa corona. And they wait to receive that crown. La corona de justicia está reservada para todos aquellos que aman la venida del Señor. The crown of righteousness is reserved for all of those who long Si for tú the no appearance of estás God. esperando al Señor, So if you are not waiting for him, eso quiere decir que no lo amas. that means that you do not love No him. amas que Él venga. You do not love for him to come back. Pero si tú amas al Señor, pues estás esperando su venida. Amas que Él venga. But if you love him, then you are waiting, you are longing for him to come Estos back. que aman su venida And those who love, son los que His se hacen coming. acreedores they are the ones that will get de la corona de justicia. the crown of righteousness. ¿Ven? ¿Amas la venida del Señor? So do you love the appearing ¿Deseas of que Él God? venga? Do you want him Me to dijo come? alguien, no, yo quiero estudiar y quiero casarme, dijo alguien. Some said, no, I want to study and I want to get married. ¿Mm? Corona de gloria. A crown of glory. La primera fue de vida, The first was a la segunda de justicia, crown of life, and then crown of la righteousness. tercera de gloria. And the second is the crown of glory. Primera de Pedro, 1 Peter capítulo 5, verso 4. 5, verse 4. Capítulo 5, verso 4. 1 Peter 5, 4. Aleluya. Este me gusta. I like this one. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aleluya. And when the chief shepherd appears, Jesús. Jesus, Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. you will receive the crown of glory that will never fade away. La corona incorruptible de gloria. This incorruptible glory. Esta está reservada para todos los ministros del Señor. This is reserved for all of the ministers. Si como ministros del Señor nosotros If as a minister of God, hemos sido fieles, we have been faithful, no hemos comprometido su palabra, we have not compromised his word, hemos hecho su obra como Él la ha deseado que la hagamos, if we have done his work as he has desired, entonces dice, vosotros, dice el apóstol, it says, el príncipe de los pastores, the chief Jesús. shepherd, which is Jesus, cuando Él aparezca, dice, when he appears, vosotros you recibiréis la corona incorruptible de gloria. will receive the glory, the crown of glory that will never fade away. Si el creyente descuida So if the believer is not careful su conducta, with his conduct, porque algunos se aferran a que en algún tiempo hicieron cosas buenas para Dios because some say, I did good things for y God, luego se apartaron and then they departed from him, y luego vuelven otra vez. and then they come back to him. No te atengas a eso, Do not hold on to those things. te atengas a eso. Do not hold on to that. Porque si el creyente descuida su conducta, Because if the believer is not careful, podría o quizás los perdería if they're not careful with their conduct, they can lose it. los galardones. They can lose those rewards. ¿De qué sirve So what que is hayas it hecho worth? tantas cosas si al final de tus días What is it worth to do so many things that by the end of your life,
Te desenfocas. You are out of focus. Pon atención a esto. Yo he conocido a muchos que han hecho tantas cosas para Dios y al final de sus días cometen una locura. I know people that have done things for the Lord, and then at the end they do crazy things. ¿Sí? Me sorprende eso a mí. It surprises me. Entonces, si el creyente descuida su conducta, So if the believer is not careful in their podría perder conduct, esos galardones que ya tiene reservados. they can lose the rewards that they have. ¿Se acuerda que el Señor dijo, quítenle a este lo que tiene y désenlo a aquel que tiene más? The Lord said, take what he has and give it to the others. Así dijo el Señor. Quítenselos a estos y désenlos a estos. He said, everything from them and give it to the others who have more. Segunda de Juan, 2 John, verso 8. verse 8. Segunda de Juan, 2 John, verso 8. verse 8. Solo tiene un capítulo. It only has one chapter. Dice, mirad por vosotros mismos, Watch out para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. that you do not lose what we have worked for. En otras palabras, lo que te está diciendo el Señor, So in other words, God is saying, que no te descuides en lo que estás haciendo, do not lose sight of what you are doing. que no te desvíes Do del not- camino, Do not go away of the path, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. so that you do not lose what you have worked for. Mire lo que dice Juan, This is what John says. sino que recibáis galardón completo. But that you may be rewarded fully. ¿Qué tal si tú ya de lo que has hecho para el Señor ya tienes ganado una corona de justicia, una corona de gloria, una corona de ¿cómo se llama la otra? What if by now you have a crown De vida. of life, a crown of righteousness, a crown of glory, Pero por no ver por ti mismo las cosas, but because you don't see things, pierdes el fruto de tu trabajo. you lose the fruit of what you've done. ¿Sí? Como cuando un hombre y una mujer, en el matrimonio, For example, in a marriage, 20, 30 años juntos, they have 20 or 30 years of marriage. construyendo, They were building, trabajando. working. Mire esto, construyendo y trabajando. They were building and working at the marriage. Y después de 20, 30 años deciden divorciarse. And after 20 or 30 years, they get a divorce. Parte de lo que hizo la mujer, The woman is at fault. parte de lo que hizo el hombre, The man is at fault. cómo se divide. They divide. La mujer se consigue otro, The woman is in another relationship, el hombre se consigue otra, and the man is in a different relationship, y esos comienzan a disfrutar and that's what they begin to enjoy. el fruto de tu trabajo que tú perdiste ya. And then they lose the fruit of the work that they earned. ¿Sí? 20, 30 años estuvo la mujer transformando a ese hombre For 30 years, that woman transformed her husband para que otra mujer disfrute ese fruto de trabajo. so that another woman can enjoy the fruit. 20, 30 años de trabajo del hombre sobre la mujer 20, 30 years that the man worked on his para wife que otro hombre venga y disfrute ese trabajo que tú hiciste. so that another man can come and enjoy the work that you did. Por eso el proverbio dice, That's why the proverb says, no des a tus fuerzas, no des tu fuerza, dice. do not by your Sí strength. dice, no des tu fuerza, dice, He says, don't give al your extraño. strength to a stranger. Así dice el proverbio, no That- des tu fuerza al extraño. It says, don't give your strength to the stranger. Ujú. ¿Sí? Entonces dice el Señor acá, So the Lord says, si usted quiere recibir galardón, if you want to receive a reward, mirad por vosotros mismos, it says, watch out para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, that you do not lose what we have worked for, sino que recibáis galardón completo. but that you may be rewarded fully. ¿Lo quiere recibir completo? Do you want to receive a full Entonces reward? continúa. So then continue. Quizás a veces tienes ganas de tirar la toalla. Maybe sometimes you want to give up. Tienes deseo de tirar la toalla. Maybe sometimes you want to give up. Quieres decirle al pastor,
Ya no, pastor. You want to tell the preacher, I don't Es que want solo to. yo. It's me. I'm the Los demás issue. no quieren. Or it's just Y me. así no puede. And I can't do it this way. Aguántate. Just hold on. Dios tiene un galardón para ti. Because God has a reward No for es en you. vano lo que estás haciendo. You are not doing this in vain. La esposa se rinde con el marido y dice, ya no quiero, ya no, Señor, aquí está, te lo dejo, te lo entrego, llévatelo. The wife gives up on her husband and says, God, I don't want him anymore. Take him. O viceversa, ¿verdad? Or vice versa. No te rindas. But don't give up. Hay un galardón completo que vas a recibir There is a full reward that you will cuando te receive esfuerzas por el Señor. when you make that effort for God. Lo que estás haciendo, por muy mínimo que sea aquí en la iglesia, The things that you do, even if they are minimum here at hazlo church, con excelencia, do it with excellence. porque hay galardón completo Because there is a complete reward que recibirás that you will receive si lo haces con excelencia. if you do it with excellence. Si lo haces de mala gana, no lo hagas. And if you do it with a bad attitude, then don't do Al it at cabo no all. vas a recibir nada aunque lo hagas de mala gana. Because you will not receive anything, even if you do it with a bad attitude. Así que mejor no lo hagas. So just don't do it Trabaja para el Señor. and work for God. Recuerda que el Señor dice, si como a plata y a oro me buscasen. The word says, if you would seek me as you do gold and silver. En otras palabras, así como trabajamos porque nos pagan, So in other words, just as we work to be paid, trabajamos para el Señor. if we would work that hard for God, Galardón completo vas a recibir. then you would receive a full reward. Que tus obras sean oro, plata y piedras preciosas. That your work, your deeds may be gold, Eso es lo que tienes que silver. procurar. Mirar por vosotros mismos. So watch out Procura que tus obras sean oro y plata. and make sure that your deeds are gold and silver. Oro y plata y piedras preciosas. Gold and silver and costly stones. Para que recibas galardón completo. Ponte de pie. So that you can receive a full reward. Please stand.